En Overwatch los héroes lo son todo. Las mecánicas, la ambientación, el universo, el gameplay y el juego en definitiva va, en última instancia, de estos personajes únicos. Este eje central se tuvo claro desde los inicios del desarrollo y ha dado lugar al título tan único como característico que tenemos. Tal y como concluíamos en la primera parte del vídeo, aunque no haya un modo historia en el juego, cada personaje tiene un trasfondo, tiene un estilo visual y una personalidad única, como bien se muestra a través de sus estéticas, de sus aspectos, de sus frases, pero también gracias a los cómics y cortos animados. Tal y como explican sus desarrolladores, los 4 héroes iniciales, estos son Tracer, Reaper, Widowmaker y Pharah, sirvieron de hoja de ruta para asegurarse que el resto de héroes simbolizarían un futuro esperanzador, crearían una plantilla diversa y serían visualmente dinámicos en proporción y movimiento. Un comienzo que dio paso a un mundo con soldados, con científicos, con aventureros, con luchadores, con ingenieros y otros muchos que aseguran están por llegar. En esta segunda parte del vídeo explicaremos brevemente los orígenes del desarrollo de cada personaje del emblemático shooter de Blizzard. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de los orígenes de Overwatch. La manipuladora del espacio-tiempo fue el primer personaje en ser creado para Overwatch, por lo que supuso muchos retos hasta dar con la carismática protagonista. Cuando el equipo decidió que Tracer tenía que ser una piloto, se le añadieron elementos que han quedado en el diseño final, como las gafas y la chaqueta de bombardeo. La bufanda se perdió en el diseño final como tal, pero ha permanecido en forma de halo azul de energía que sirve para ver sus movimientos. En cuanto a la habilidad definitiva, originalmente se llamaba Bomba del Tiempo y congelaba a los jugadores en una prisión temporal. Aunque encajaba con el personaje, no lo hacía a nivel de jugabilidad, por lo que se acabó sustituyendo por la bomba de pulsos que conocemos. El que fue el agente Reyes en su momento es también uno de los 4 personajes originales con los que por primera vez se probó la jugabilidad de Overwatch. Desde muy los inicios de su desarrollo, el equipo asoció la temática de las sombras y el sigilo al héroe, cuya jugabilidad se centraría en flanquear y atacar a los enemigos a corta distancia. Antes de llegar a la habilidad del paso de tinieblas, experimentaron por ejemplo con otras ideas, como una bomba de humo para desorientar al enemigo. Otras ideas que se desecharon fueron equiparle con 2 ametralladoras por una parte y con un lanzagranadas por otra. Esta última idea, aunque descartada, quedó permanente en el diseño final del personaje, que como bien os habréis fijado, lleva 2 bandoleras de granadas. El rol de francotirador era algo que todo el equipo tenía claro desde el principio que debía estar incluido en Overwatch, pero no sabían de qué manera. La inspiración de Widowmaker vino de Sylvanas del universo Warcraft, lo que supuso un tono más siniestro para el espectro de héroes de Overwatch. A la hora de diseñar a la asesina Sangre Fría querían que llevara algún tipo de tecnología ocular, así que las primeras ideas suponían dotarla de diferentes ojos rojos parecidos a los de un insecto. Una idea que evolucionó en algo más sutil, pero que conservaba ese aspecto insectoide que terminó de fijarse con el tatuaje arácnido en su espalda. Pharah se trata de otro de los 4 héroes originales hechos para Overwatch y en su caso nace de una idea de gameplay, que no era otra que tener un personaje con un lanzacohetes y un jetpack. Tras este punto de partida, el primer diseño ya reflejaba algunos elementos claves del personaje, como la herencia egipcia, la armadura y por supuesto el lanzacohetes. Otros diseños posteriores, con los que los desarrolladores querían ir más allá, incluían personajes con más aspecto de tanque e incluso seres antropomorfos enfundados en grandes armaduras. Los diseñadores reconocen que todo el proceso de creación de Pharah de hecho ayudó a definir el estilo visual de Overwatch y a establecer unas pautas para los siguientes héroes.
El medieval pero a la vez futurístico caballero es el mayor de toda la plantilla de héroes y también uno de los primeros en materializarse durante el desarrollo. El aspecto del primer tanque de Overwatch bebió de diferentes inspiraciones. Por una parte, en la historia de Don Quijote, por otra, en las armaduras de los paladines de Warcraft y por último, en los marines de Starcraft. Antes de llegar a estos diseños más finales, el primer diseño convincente de Reinhardt estaba de hecho inspirado en la temática africana, algo que muy claramente se dejó a posteriori para Orisa. Por si todavía había gente que no lo sabía, sí, Hanzo y Genji fueron en un inicio un solo personaje que combinaba temática ninja con demasiadas armas diferentes. Así que en lugar de descartar todas esas ideas interesantes, el equipo decidió crear dos personajes con el nuevo reto de que fueran únicos. Algo que por supuesto abrió la puerta a una nueva narrativa que culminó en la idea de que fueran hermanos dentro de un clan ninja. La idea de un cuerpo cibernético para el ninja caló a nivel visual muy rápido y se aplicó en cierta medida a Hanzo con las botas y el guante futurístico, a lo que se añadió el toque final de los elementos tradicionales de la cultura japonesa a través de sus tatuajes y sus vestimentas. Aún tienes un propósito en esta vida, hermano. El emblemático vaquero nació al poco de la cancelación de Titán, tal y como explicábamos en el primer vídeo. El boceto original de McCree se hizo cogiendo como inspiración una antigua ilustración de Chris Metzen de StarCraft. Una ilustración que gustó tanto que se pasó a modelar en 3 dimensiones, con apenas unos pocos cambios respecto a la ilustración original. El resultado era un personaje del que se enamoraría el equipo con esa mezcla tan característica entre lo futurístico y lo clásico, y que se terminaría de perfilar con una fuerte personalidad. Tengo una bala que lleva tu nombre. En un principio, la sanadora más característica de Overwatch era un hombre. Tras reimaginarla como mujer, el siguiente paso fue encontrar el color que la caracterizara. Y por asociación con el imaginario médico, la primera opción fue el verde, además de probar con diferentes batas médicas. La versión final de Mercy llegó al cambiar el verde por el amarillo y el dorado, a través de la inspiración en la luz sagrada de Warcraft. El bastón de curación y la pistola secundaria también pasaron por distintas fases de diseño, llegando incluso a estar combinadas. El origen de este DPS es el más distinto respecto a otros personajes. Soldado 76 se creó para cumplir 2 roles. Por una parte, tener un personaje que resultara familiar a los jugadores clásicos de shooters en primera persona, y por otra, que sirviera para ahondar en la historia de fondo de Overwatch. Chris Metzen fue el que dio con la solución con uno de los personajes que previamente había diseñado años antes. A partir de sus concept arts, los diseñadores se pusieron manos a la obra y lo adaptaron a la tecnología y al estilo visual de Overwatch. Pasaron de hecho por una fase en la que le destaparon la cara, para después volver a la idea inicial de ocultar su identidad cuando se desarrolló su historia como justiciero misterioso. La máscara que usaron de hecho sirvió para desarrollar su habilidad definitiva, el visor táctico. El pequeño ingeniero está directamente inspirado en los enanos de World of Warcraft, solo que para diferenciarlo de estos se le añadieron elementos futurísticos. Una de las primeras habilidades de Torbjorn era una trampa que con un gancho dejaba atrapado a los enemigos. Aunque se descartó al poco para sustituirse por el pack de armadura, dio lugar a la habilidad Onda de Fuego de Reinhardt, ya que siendo un personaje hasta el momento totalmente a melee, no podía defenderse de ninguna manera. La materialización del gorila genéticamente diseñado dentro del plantel de Overwatch fue la prueba de lo lejos que podían llegar sus diseñadores y enseñó al equipo una lección importante sobre su mundo y sus personajes.
Winston mostró a sus diseñadores que podían hacer encajar a personajes únicos y no humanos a la perfección dentro del mundo de Overwatch. Pero también supuso un gran reto, especialmente para los animadores, que se enfrentaron a la difícil tarea de conseguir que se moviera como un gorila a la vez que llevaba un arma gigante, sin olvidarnos de su habilidad definitiva, que lo convierte en un primate muy pero que muy enfadado. Inspirada en las deportistas del levantamiento de pesas de las Olimpiadas, esta tanque fue concebida desde los inicios como un personaje femenino físicamente muy fuerte. El tatuaje que lleva en el brazo con los números 5, 1 y 2 son una referencia a su récord mundial de levantamiento de peso. En cuanto a sus habilidades, todas giran alrededor de su gran arma, que se conecta a través de sus guantes que conducen la energía necesaria para que pueda funcionar. De hecho, tan solo la gran fuerza física y mental de Zarya permite controlar un arma con semejante poder. Creo que sí. Llegar a la versión final que conocemos hoy de Bastion no fue tarea fácil para los artistas y diseñadores. El Omnico pasó por muchas fases hasta que consiguieron captar esa dualidad entre robot mortal y amante de la naturaleza, como bien se explica en su corto animado. Ganímedes, el pajarito que acompaña a Bastion, fue una de las claves para conseguir ese toque más humano. Al nivel de gameplay, su habilidad definitiva también fue un quebradero de cabeza para los desarrolladores. Una de las propuestas que evidentemente no llegamos a ver, por ejemplo, se trataba de una mina que lanzaba balas en todas las direcciones cuando se activaba. La probablemente tanque más icónica de Overwatch era inicialmente mucho más joven y su icono identificativo era un gato. Los desarrolladores finalmente la hicieron algo más mayor para que pilotando el mecha diera una mayor sensación de amenaza. El diseño del gato se sustituyó por un conejo, ya que se ajustaba mejor a la habilidad de D.Va de saltar y volar pequeñas distancias. El diseño del mecha además fue un trabajo minucioso, ya que para Blizzard no se trataba de una mera arma, sino que debía reflejar la feroz determinación de Hannah, el nombre real de la jugadora profesional de StarCraft. Una profesión que por supuesto dejaron patente con el diseño del traje y las marcas de patrocinio ficticias. Los primeros conceptos del loco amante de los explosivos pasaron por un robot, por un cyborg y hasta por un alien. De ahí se pasó a la idea de un traje de brigada resistente a los explosivos, del que salieron también varios concepts, culminando en la representación del héroe como un miembro de una banda mexicana, hasta que dieron con el diseño final cuando decidieron representarlo como un miembro de los Yankers, una facción de peligrosos chatarreros procedentes de Australia. Desde luego, el equipo de Overwatch ha sabido darle una de las personalidades más características de toda la plantilla de héroes. Yankrati Roadhog. El carismático músico brasileño supuso un buen reto de diseño, especialmente porque los bocetos iniciales tenían un aspecto muy de ciudadano de a pie. Desde los inicios tenían claro que este personaje estaría basado en la luz y el sonido, así que encontraron una solución poniéndole armadura y tecnología encima. No dieron con la versión final a la primera, por cierto, ya que Lucio pasó por una fase en la que llevaba encima mesas de mezclas que, según explican, quedaron descartadas porque se consideraba que distraía durante el juego. Debieron repensárselo luego, puesto que tiempo después sacaron este aspecto de Lucio. Su color temático, el verde, viene de la bandera brasileña y la rana, su símbolo, está basada en la rana mono grande, un anfibio del Amazonas.
La encantadora meteoróloga nació de la idea de incorporar un héroe que basara sus habilidades en el hielo. Pese a que tenían muy claro ese objetivo, dar con la Mei que conocemos ahora no fue precisamente fácil. De hecho, esta fue una de las propuestas iniciales y que se descartó por tratarse de un personaje demasiado serio e intimidante, características que ya cumplían otros personajes en la plantilla del momento. Querían un personaje carismático y adorable, así que el personaje fue evolucionando poco a poco. En esta fase, de hecho, se llegó a idear un arma enorme a 2 manos muy similar a la de Zarya, hasta que le dieron una pistola pequeña de una mano, dejando la otra libre para gesticular y posar de una forma mucho más característica. El agresivo tanque, tal y como lo conocemos, nació tras la creación de Junkrat, con el que comparte ese carácter insensible y caótico. Similitudes que instaron al equipo a convertirlos en un dúo criminal de lo más extravagante. En cuanto a su diseño, pasó por ideas donde tenía la piel verdosa a causa de la radiación y la cara rosada, conceptos que, aunque descartados, sí que parece que han llegado en forma de aspectos más adelante. Originalmente conocida como la Tecnomante, la arquitecta nace de los deseos de incorporar un personaje mago típico de la fantasía en el mundo de ciencia ficción de Overwatch. Su visor es uno de los elementos que más cambió durante su fase de desarrollo, ya que al inicio llevaba un casco a través del que podía ver el mundo en realidad aumentada. Un diseño que se cambió a un visor translúcido para poder mostrar el rostro de la heroína. El monje ómnico nació en su totalidad de arte conceptual y de la idea de crear un cibermonje. Las orbes de Zenyatta eran inicialmente objetos físicos que lanzaba el personaje, lo que finalmente se modificó para que lo que lanzara fueran esferas de energía. También se llegó a dotar de brazos extra que se dejaron como hologramas para su habilidad definitiva. Por último, se le dio la habilidad de levitar para diferenciarlo todavía más del resto de héroes, especialmente en la distancia. Antes de ser un personaje jugable, Ana ya formaba parte de la historia de Overwatch. Apareció por primera vez en el corto animado sobre el pasado del Soldado 76, puesto que además de ser la madre de Pharah, formó parte del escuadrón original de Overwatch. Incorporarla a la plantilla de personajes no fue tarea fácil, ya que con Widowmaker cubrían el rol de francotirador. La solución llegó cuando los desarrolladores incorporaron habilidades de alquimia al personaje, de manera que pudiera tanto sanar aliados como herir a enemigos, con un resultado único. A la hora de diseñar a Ana, los artistas eligieron vestirla con una capa que, además de hacer sus movimientos únicos, le da una característica silueta triangular que la distingue desde la distancia en combate. Échate un rato. Otro de los personajes que más evolucionó durante su fase de diseño es Sombra. Originalmente japonesa, se llamaba Omniblade y era una apasionada de la moda callejera armada con dagas. Habilidades que se transfirieron en parte a Genji y Hanzo, por lo que el personaje quedó temporalmente descartado hasta que se rescató y evolucionó en la hacker mexicana que conocemos, sustituyendo las dagas por habilidades de alta tecnología. Al diseño casi final se le quitó la capucha y se le acortó la capa para diferenciarla respecto a Ana. La primera heroína cuadrúpeda llegó después del lanzamiento. Los desarrolladores querían transmitir esa conexión de Orisa con los ómnicos como Bastion, por lo que los primeros diseños tenían ángulos mucho más afilados y formas mucho más cuadradas. Diseños que evolucionaron a un cuerpo más elegante para mostrar que se trataba de una nueva generación de ómnicos. Para la forma final, de hecho, se inspiraron en la figura de un centauro, y el resultado es el de una heroína visualmente bastante diferente al resto de la plantilla. Tras la finalización del diseño, los desarrolladores pasaron a la historia del personaje, donde se decidió que fuera la creación de una niña llamada Effie, que,
aunque no aparece como personaje jugable, expande la historia fuera del juego. Vuestra seguridad es mi prioridad. Y hasta aquí el origen de Overwatch a través de sus héroes. Gracias por haber llegado hasta aquí y espero que te haya gustado este vídeo. Hasta la próxima.